Juan Rulfo fue un escritor, fotógrafo y guionista que nació en Jalisco, México, en el año de 1917. Creció en un pequeño pueblo de San Gabriel, villa rural dominada por la superstición y el culto a los muertos, y sufrió ahí las duras consecuencias de las luchas cristeras en su familia más cercana. Esos primeros años de su vida habrían de conformar en parte el universo desolado que Juan Rulfo creó en sus obras. En 1934 se trasladó a Ciudad de México, donde trabajó como agente de inmigración en la Secretaría de la Gobernación. A partir de 1938 empezó a viajar por algunas regiones del país en comisiones de servicio. Las pocas obras de Juan Rulfo, aunque constan solo de 2 libros, bastaron para ser considerado entre los mejores autores de Hispanoamérica y el mundo. En 1953 apareció el primero de ellos, El Llano en Llamas, en su primera edición publicada en México, DF, por el Fondo de Cultura Económica. Estaba compuesto por 15 relatos, algunos de ellos publicados en las revistas Panamérica y otros inéditos, escritos con el apoyo económico de la beca de la Fundación Rockefeller y el Centro Mexicano de Escritores. A partir de 1972, fecha de la 4ª edición, corregida y aumentada, se incluyen 2 cuentos más: El Día del Derrumbe y La Herencia de Matilde Arcángel, haciendo un total de 17 relatos que conforman la versión definitiva. En 1955 sale a la luz Pedro Páramo, la primera novela que escribió Juan Rulfo. El acontecimiento señala el final de un lento proceso que ha ocupado al escritor durante años y que demuestra toda la riqueza y diversidad de su formación literaria. Rulfo escribió también guiones cinematográficos como Paloma Herida y El Gallo de Oro. En 1970 recibe el Premio Nacional de Literatura de México y en 1983 el Príncipe de Asturias de las Letras. Perteneció a la generación del 52, denominada como La Ruptura, ya que eran artistas que luchaban en contra de la temática nacionalista, estructura del cuento y de izquierdas que habían sido predominante durante años. Su método de escritura combinaba exitosamente la fantasía y la realidad. Por ejemplo, en Pedro Páramo une el mundo de los vivos con los muertos. Justamente esa obra es la que marca el fin de la novela revolucionaria. En las décadas de 1940 y 1950, México vivía una época de cambios, cuyo rasgo principal era el haber dejado atrás la Revolución Mexicana. Había concluido la época de las luchas encabezadas por caudillos como Emiliano Zapata y Francisco Villa, y se sucedían presidentes que ya no eran militares revolucionarios, pero que pertenecían al PRI. El país daba señales de desarrollo, su población y producción crecían. Sin embargo, el campo se despoblaba, porque la reforma agraria se había detenido y aumentaba la marginación de los desposeídos. Los pueblos quedaron en el olvido. En el libro Llano en Llamas, algunos de los cuentos se sitúan históricamente en la época de la Revolución de 1910 y la Guerra Cristera, como El Llano en Llamas y La Noche que lo dejaron solo, o en el periodo inmediatamente posterior a estas, como Paso del Norte, que trata de la inmigración de los campesinos mexicanos a Estados Unidos, huyendo de la miseria, o Nos han dado la tierra, sobre las consecuencias de la reforma agraria. Esta obra es de las iniciadoras en el realismo mágico. Sin embargo, al no ser traducida adecuadamente en el extranjero, pasó desapercibida durante la época. Otra de sus características importantes es el uso del lenguaje popular y la narración en su mayor parte, en voz de los personajes. La mayoría de los cuentos está narrado en primera y tercera persona. En sus personajes, su presente es trágico, su pasado nostálgico y el recuerdo es una constante.
El tema más importante de la obra, y lo que aparece en cada cuento, es la miseria de la tierra. La desdicha que se transforma en más miseria para las personas que viven de trabajar, que es como un telón de fondo en donde se desarrolla la narración. Es una especie de infierno terrenal en el que los hombres van perdiendo la esperanza y además las ganas de vivir y luchar por algo mejor. El hombre aparece sin esperanzas, triste e incapaz de luchar por mejorar su situación. La obra es además una crítica social, el desencanto ante la Revolución Mexicana, donde no hubo solución alguna ante sus problemas agrarios. La religión juega un papel muy importante en los cuentos. Muchas veces es mezclada con supersticiones o creencias populares. En Llano en Llamas podemos ver cómo Juan Rulfo critica esta característica del país al hablar de que ni siquiera la religión puede salvar a los hombres de su miseria y de sus problemas. Los cuentos muestran la soledad del pueblo mexicano y la incomunicación. Todo parece estar detenido: el tiempo, las cosas, los hombres. Eso se puede notar por la típica estructura narrativa, el monólogo o el pseudodiálogo. Casi todos los cuentos giran en torno a un hecho sangriento. La muerte y la violencia son partes de la vida cotidiana de los personajes. Este libro, escrito hace más de 50 años, no se aleja de la situación actual. Incluso hoy en día existen los periodos cíclicos en el tiempo, donde las mismas situaciones se repiten. Todo pueblo tiene su Llorona, su santo milagroso, su vecina chismosa, su Don Juan, sus historias repetitivas.